Bien, buenas tardes estudiantes. Vamos a continuar con esta segunda clase, la segunda parte de este tema número 2, las etapas básicas de la negociación. Vamos a empezar con la cuarta etapa, que es concederse un margen de maniobra. El margen de maniobra es la distancia entre la propuesta inicial y el límite mínimo que estamos dispuestos a aceptar para llegar a un acuerdo. El margen de negociación es la distancia que hay entre la demanda de una de las partes y la oferta de la otra. En este cuadro, en esta imagen, podemos ver entonces el margen de maniobra tanto del comprador como del vendedor, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver de que existe una zona común para el intercambio, ¿no? Entonces, dentro de esa zona común que está de color verde claro, allí se puede generar entonces el, el valor final de la negociación. Entonces, es por eso tan importante siempre concederse un margen de maniobra para poder negociar. También se dice que la zona de acuerdo es el área en que coinciden los márgenes de negociación de ambas partes. También podemos establecer la zona de conflicto o zona de desacuerdo, que se produce cuando el máximo del ofertante es inferior al mínimo del demandante. Entonces, como pueden ver en la figura, aquí tenemos una posición que se han fijado tanto el comprador como el vendedor, pero hay un espacio que no permite que puedan llegar a un acuerdo. ¿No es cierto? Quiere decir que sus márgenes de maniobra han sido demasiado lejanos, de tal manera que no les va a permitir a estos negociadores poder llegar a un acuerdo común. Fijar el campo de maniobrabilidad con sus límites máximos y mínimos, por debajo del cual no nos interesa alcanzar el acuerdo, porque su costo es inaceptable o porque disponemos de una opción mejor. Se debe pensar cuál es el posible margen de maniobra y el límite también de la otra parte. Entonces hay que evaluar bien este aspecto para poder permitirnos llegar a un acuerdo sin tomar, también tomando en cuenta estos aspectos de nuestro mejor acuerdo negociado, el MAN que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, si es que no nos conviene continuar con el acuerdo, entonces podemos dejarlo allí y cerrar la negociación. Un término muy fácil de definir en la teoría, pero muy difícil de conocer en la realidad, es el llamado ZOPA, o zona posible de acuerdo. Entonces, para que exista esta zona de posible acuerdo, deben estar bien elaborados los márgenes de maniobra, ¿no es cierto? Ya veíamos anteriormente que si estos no están bien diseñados, nos pueden generar de que ambos negociadores no puedan llegar a un acuerdo. Ahora, la sopa debe ser positiva, quiere decir que debe estar dentro de ese campo de negociación. La sopa puede existir o no, no siempre, si es que no lo realizan bien los negociadores, no siempre va a existir. No existe cuando el vendedor tiene un mínimo precio que es mayor que el máximo que pagaría el comprador. Esta zona es de base de la negociación. Cuando se hace la oferta inicial, se está dando una idea del tamaño de la sopa. Es muy común que seamos conservadores frente a la determinación de la sopa. Esto hace que concedamos mucho más de lo debido. Se debe entender entonces que la sopa depende de la información confidencial de que se disponga y de toda la preparación de investigación anterior a la negociación que debe realizar ambas partes, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver entonces los posibles márgenes de negociación que se pueden dar entre un comprador y un vendedor. Por ejemplo, acá vemos una línea en la cual establecen los diferentes precios
sobre los cuales van a negociar el vendedor y el comprador, que podríamos establecer que están en miles de dólares. ¿Ya? Entonces, podemos ver el rango de negociación del vendedor, que se encuentra aproximadamente entre 12 y 22.000 dólares, ¿no? Entonces, y el rango del comprador estaría aproximadamente entre los 17 y los 7 dólares. Entonces, aquí podemos ver que el objetivo del comprador va a ser poder realizar esa compra. El mejor objetivo sería que pueda realizarla en 7 dólares, ¿no? Pero eso es el comprador. Ahora, y su máximo precio que estaría dispuesto a pagar el comprador por el bien X es de 17 dólares, ¿no? Entonces, ese es el valor máximo para poder llegar a completar la negociación por parte del comprador, porque a partir de ese precio, el comprador puede tener otras opciones a negociar con otra persona, ¿no? O adquirir ese producto de otro productor, de otro exportador. Luego tenemos que dentro del rango de la negociación del vendedor, el objetivo del vendedor es poder conseguir el más alto precio, que sería 22.000 dólares. Y el BATNA quiere decir el precio mínimo al cual podría vender esa mercancía para el vendedor es de 12 dólares aproximadamente. 12.000 dólares, ¿no? Entonces, esto hace de que haya una zona positiva, una SOPA, una zona de posible acuerdo entre el comprador y el vendedor, que estaría en el rango de los 12 y los 17.000 dólares, ¿cierto? 12.000 dólares y 17.000 dólares. Entonces, en ese rango de precios, pueden negociar el comprador y el vendedor y pueden llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Así se explica entonces este cuadrito. Luego tenemos la quinta etapa de la negociación, que es no ceder demasiado ni deprisa. Tenemos que recordar que dentro de la negociación no se habla de que se ceda, sino de que se debe realizar concesiones. Porque ceder no es lo mismo que conceder, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que ceder es dar algo, pero conceder es dar cuando la otra parte también está dando algo, ¿no? Mutuamente. Por eso nos indica, el buen acuerdo es aquel que optimiza los resultados. Esto obviamente no es muy común. El mejor acuerdo es aquel que combina lo máximo que razonablemente se espera conseguir con lo mínimo que razonablemente se espera conceder. La palabra optimizar no es muy clara para los negociadores, ni para nadie. Cada una de las partes tiene una valoración de sus concesiones y lo mejor es que entregue algo que considera de bajo valor y esperando obtener o recibir algo que valore mucho más. Claro está que el acuerdo mejor sería que ambas partes tengan las valoraciones completamente trocadas, puedan medibles, que puedan medirse, conocerse entre ambas, de tal forma que cada cual entregue algo que valore bien poco y que a cambio reciba lo que más estaba deseando, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta entonces de que no se trata de ceder demasiado o deprisa, nos dicen. Hay que ir concediendo, ¿no? Pero siempre va a haber una parte que va a empezar la negociación concediendo algo y esperando que la otra parte pueda también a la vez conceder algo que pueda ser beneficioso para la otra parte, ¿no? Entonces, vamos a ver de que la realización de las concesiones es algo consustancial a la negociación.
y exige una gran información sobre la situación real del otro. Por tanto, bien merece dedicar algo de tiempo a establecer el plan de concesiones propio antes de empezar a negociar. Los criterios que conviene aplicar son los siguientes. Estudia el punto de vista de la otra parte. Es decir, para poder nosotros elaborar nuestro plan de concesiones, tenemos que conocer cuáles son los intereses que tiene la otra parte dentro de la negociación, ¿no? Y poder ir nosotros analizando y creando alternativas de concesiones que nos permitan a nosotros también poder obtener de la otra parte, asimismo, concesiones beneficiosas para cada uno. En el caso de que se hagan sesiones, tienen que concederse poco a poco y únicamente después de asegurarse de que la otra parte las merece. ¿Cómo nos podemos asegurar de eso? Es escuchando a la otra parte y hablando de una negociación colaborativa y no tanto así de una negociación distributiva. Hay que reducir a medida que se acerque al objetivo de la negociación, ¿no? Entonces, empezamos a reducir las concesiones cuando nos encontramos ya cerca de alcanzar nuestro objetivo dentro de la negociación. Si conviene que seas el primero en hacer concesiones, concede algo de poco valor. Ese es otro consejo. Tratar de no ser la primera parte que hace una concesión, ya que puede interpretarse como una señal de debilidad y correr el riesgo de desembocar en una estrategia de adaptación. La estrategia de adaptación es aquella en la cual una de las partes se dedica a aceptar todo lo que la otra parte propone, ¿no? Entonces, y no genera entonces muchas alternativas de maximizar los beneficios. Otro es usar las concesiones en beneficio propio, pidiendo una concesión recíproca y lanzando el mensaje de estar interesados en un resultado positivo, ¿no? Entonces, siempre que se haga la concesión, se debe pedir también de que haya una concesión recíproca, buscando que el resultado sea positivo dentro de la negociación. Entonces, estos aspectos tienen que aclararse siempre al inicio de las diferentes sesiones que se vayan a dar dentro de una negociación. Recordar que es una negociación colaborativa, que lo que se busca es la maximización de los objetivos. Se busca también, a su vez, mantener relaciones a largo plazo, ¿no? De futuras negociaciones. Se busca que haya un negocio, que se realice un negocio justo para ambas partes, ¿no? Que el negocio sea equitativo. Entonces, estos aspectos hacen de que se generen entonces concesiones productivas dentro de las partes. Y usar las ofertas para comunicar la posición. Entonces, usar las ofertas significa que vamos a volver a repetir lo que nos está ofreciendo la otra parte y comunicando entonces el valor que tienen esas ofertas para nosotros como parte negociadora. Como sexta etapa tenemos estar preparados para decir no. No es obligatorio llegar siempre a un acuerdo. Si la propuesta de la otra parte no es satisfactoria, es mejor retirarse. Esta disposición es especialmente dolorosa cuando se está trabajando con dedicación durante un largo periodo de tiempo para conseguir un contrato. Sin embargo, es mejor cortar que comprometerse en algo que no se pueda cumplir. Esto hace hincapié en que en lo que hablábamos hace un momento atrás, decíamos de que utilizar nuestra mejor alternativa a una negociación. Si es que la propuesta que se da dentro de la negociación no está dentro de ese campo de posible negociación, ¿no? De esa zona de posible negociación, la sopa, entonces es mejor que no se siga negociando, que se cierre la negociación y retirarse, ¿no?
a comprometerse y luego fallar en la negociación y esos aspectos todavía complican aún más las negociaciones futuras que se pueda dar con esa persona. Al final de cada sesión de negociación, haga un consenso de lo que se logró y de lo que se acordó. Estamos en la séptima etapa, que se debe hacer que la palabra del negociador sea un vínculo, dice, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que toda negociación debe finalizar, si se realiza de manera positiva, debe finalizar con un vínculo de futuras comunicaciones, que no debe quedar en una sola negociación, una sola reunión, ¿no es cierto? Entonces, por eso que nos indica de que hay que realizar un consenso en cada sesión de todo lo que se llevó a acordar. Si es necesario anotarlo, también hay que llevar una agenda. Un compromiso es un acuerdo, demanda, oferta o promesa de una o más partes y cualquier formalización de ese acuerdo. El compromiso es comúnmente indicado por expresiones como yo ofrezco, yo exijo, nosotros acordamos, prometo. Los compromisos pueden plantearse a cualquier altura de una negociación y comprende todo, desde un aspecto menor del procedimiento, como puede ser la comprensión común de una agenda, ¿no? Establecer una agenda de reuniones, realizar un acuerdo completo al final o realizar también un acuerdo intermedio. Estos aspectos que involucran entonces la etapa de hacer que el negociador, que la palabra del negociador sea un vínculo para futuras reuniones. El negocio se concluye cuando, en esta etapa también nos indica, ¿no?, que el negocio no se concluye cuando se firma el contrato. En muchos aspectos continúa mientras el contrato siga vigente. En los negocios internacionales es importante comunicarse con el cliente cada cierto tiempo, ir a visitarle cuando se está en su país, comprobar que todo lo acordado se está llevando a cabo y que está satisfecho con los resultados. De esta manera se van construyendo relaciones positivas y duraderas que favorezcan la consecución de otros negocios. Entonces, para que pueda llevarse una buena negociación, es tan importante los aspectos procedimentales, los aspectos de una negociación equitativa, de una negociación justa, como también de una negociación que permita mantener relaciones de futuras negociaciones o vínculos que permitan a las partes seguir negociando posteriormente. Entonces, esta es la última etapa en la cual todo negociador, en base a la negociación colaborativa, debe tomar en cuenta para poder generar mayores beneficios y mantener las relaciones con la parte negociadora. Bueno, de esta manera finalizamos este tema número 2. Se ha visto estas diferentes etapas de la negociación y también viendo dos aspectos que son muy importantes dentro de los tipos de negociación. La negociación distributiva es aquella que busca dividir por partes eh, diferentes la negociación, ¿no es cierto?, los beneficios de la negociación, y la negociación colaborativa que busca que ambas partes se sientan beneficiadas con la negociación, ¿no?, en la cual es mucho más provechosa, puesto de que una parte ayuda a la otra a generar mayores beneficios, busca mantener relaciones a futuro, busca tener relaciones de amistad con la otra parte. Entonces, podemos ver que la negociación colaborativa genera a futuro o a largo plazo mayores beneficios que una negociación distributiva. Asimismo, también se habló del método de Harvard, ¿no es cierto?, en la cual se dice que se debe ser blando con las personas, duro con el problema,
es decir, que se debe respetar a la otra parte durante todas sus posiciones, sus alternativas de negociación, y con quien se debe ser duro es con el problema para ver la manera de cómo solucionar, eh, solucionar los aspectos que estén controvertidos entre los negociadores, ¿no es cierto? Buscando alternativas, pero que sean, eh, que sean alcanzables y que permitan continuar la negociación. Bien, hasta aquí vamos a quedar, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.